buenos días, bienvenidos sean. El día de hoy estamos muy agradecidos de que todos estén aquí presentes. Nos encontramos reunidos para dar inicio al foro que tiene por nombre El origen de la historia de Tlajomulco, un evento especial que promete ser de total aprendizaje, reflexión y valoración hacia la cultura e historia de nuestro bello Tlajomulco. El día de hoy nos encontramos con grandes panelistas e invitados especiales que nos abordarán temas desde distintas perspectivas para conocer más a fondo lo que fue y hoy es Tlajomulco. Comenzando con el profesor Samuel Mayo Ramos, el ingeniero Braulio Villanueva Gaspar, el maestro José Chávez García, el docente Octavio Guevara y nuestros invitados especiales de la mañana de hoy, la regidora Elena Estrada y el director de Cultura Carlos Hugo Waflich de la Torre. Es un honor tenerlos a cada uno de ustedes aquí porque tienen grandes conocimientos que aportar a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Por ello, empezamos con este evento sin antes mencionar que Soali está comprometido con toda la comunidad tlajomulquense, que ya que esta asociación tiene grandes futuros y proyectos que nos van a servir para conocer más de nosotros mismos como cultura. Por ello, invitamos al doctor y presidente de esta asociación civil Soali, el doctor Enrique Cabrera. Gracias. Un aplauso para nuestros panelistas invitados, que es un honor y es una gran oportunidad de escucharlos, porque son las personas más calificadas y que están comprometidos con la historia y con la tradición y con la transmisión de estos conocimientos relacionados con el origen de Tlajomulco. Gracias a la regidora Elena Rivera Estrada, al director de Cultura, por facilitarnos las instalaciones y prestarnos este bonito lugar tan iluminado y con este marco que tenemos el mural sobre el origen de Tlajomulco en la Biblioteca Elena Poniatowska, en este edificio de la antigua presidencia de Tlajomulco. Gracias. A nombre de Soali, que es una asociación civil que tiene como objeto promover la cultura, promover y difundir la cultura, rescatar las tradiciones y sobre todo hacer conciencia que el conocer la historia, el conocer las tradiciones nos hace tener más identidad con nuestro pueblo Tlajomulco, nos hace quererlo, nos hace respetarlo y sobre todo nos compromete a trabajar y luchar porque sea cada vez mejor. Es un verdadero placer estar ante todos ustedes, amigas y amigos que estamos en este recinto, porque aparte de esa amistad nos une el mismo interés sobre la historia, en este caso a mí personalmente sobre la arqueología de esta región y de este pueblo. Una de las dificultades que encontré para dirigirme en esta ocasión con ustedes es el cúmulo de datos, de lugares, de sitios que sobre la arqueología de Tlajomulco existen. Y esos datos, esas joyas arqueológicas existen actualmente. A pesar de los siglos, estamos llenos con una densidad que creo que a muchos de ustedes les sorprenderá, a otros que tienen mejor visión solamente les confirman lo que ya saben. Es entonces la primera dificultad, escoger solamente algunas señales, algunos puntos para hablar delante de ustedes. El tiempo es insuficiente. Sin embargo, me voy a tomar la iniciativa de hablar de alguna de esas joyas arqueológicas en esta región. Tengo como base un libro que ya está terminado, pero que estamos corrigiendo algunos detalles
y que próximamente será imprimido. Se llama El Cerro Encantado y se refiere al cerro que conocen todos con 3 nombres distintos, como el Cerro de Camacho, el Cerro de la Piedrera y el Cerro de la Herradura. Esos nombres los ha recibido a través del tiempo por algunas razones más o menos lógicas. Por ejemplo, Cerro de Camacho. Hace unos años había la costumbre, al empezar las campañas presidenciales, de los cerros próximos a los poblados, aparecer esa propaganda, señalando el nombre del candidato, pintando de blanco las piedras, y entonces nos daba una pantalla grandísima que podía ser apreciada desde las carreteras. Y este cerro pues está exactamente en un lugar adecuado para eso. Claramente ustedes ya lo dedujeron, el Cerro de Camacho era el año de la campaña de Manuel Ávila Camacho. Por coincidencia, mi padre tenía rentado para ese entonces esa superficie del cerro, sobre todo para pastar ganado que poseía. A él me tocó leer después la carta donde el partido, entonces ya Partido Revolucionario Institucional, le pedía permiso para hacer ese letrero. Bueno, esa parte, ese cerro, que le llamaremos, y yo quiero que se le llame ahora, cuando menos me estoy dirigiendo, el Cerro Encantado. Y van allí sus encantos. Primero, quizás sea el único que pueda hablar, porque aparte creo que la tecnología o la manera de manejarla nos falló. Voy a hablar del petroglifo que llamaron o llaman los habitantes de allí de San Agustín la pata de mula, pero que yo, buscándole el ruido y queriendo enaltecer su grandeza como copia, le he llamado la Roseta de San Agustín. Vaya la intención, pues. Perdón, ya me indicaron eso que tienen ahí ustedes, y ahí se señala pata de mula, el petroglifo. Vean ustedes, va a ser difícil para una sola vista, pero es magnífico. Y no corrijo, sino que reitero, magnífico. Parece que está en un lugar que no es para él. ¿Por qué digo que no es para él? Porque la historia no nos puede situar en una obra de arte, de grandeza, y en ese lugar, por ahí en San Agustín, al pie del Cerro Encantado. Se esperaría verlo en el centro de nuestro país o al sudeste, ir hasta los rumbos mayas, quizá olmecas, pero nunca por aquí, por la Nueva Galicia, el primer nombre que recibió esta región. Ese es el petroglifo, la Roseta de San Agustín. Creo que tiene más categoría y nos lleva hasta comparar con la famosa Roseta de François Pavirán en el Egipto. Bueno, voy a hablarles de ella en algunas partes. No sé si haya algo para apuntar. Bueno, voy a señalarlo solamente así. Una parte central que yo considero este petroglifo, y que ya ahorita me doy cuenta que pues no es para todos es tan claro, ¿verdad? Esta es la parte central que yo considero un rostro estilizado, ¿sí? Aquí está muy llamativo la nariz, los ojos, la boca, en esta parte. Entonces esto es un rostro. Eso lo vamos a tomar en cuenta. Hay otro aquí escondido, no se alcanza a ver por las figuras.
Y luego, vean esto, parece más lógico, una huella de un pie que se repite, está más chico, acá se pierde la otra parte. Bueno, por lo pronto voy a tratar de explicar eso. Todo el conjunto no se desperdicia espacio, está lleno. La figura, yo entiendo, no está tan clara, así como en algunas otras partes hemos logrado tenerla, pero ahí van estas explicaciones. Para mí, voy a regresarme a platicarles una anécdota. Era el atardecer en el mes de octubre, cuando me dirigí solo, apresurado, como si fuera una cita hacia ese rumbo. Subí un arroyo y ya era el atardecer, y de pronto me encuentro con esta maravilla. Me sorprende, me deja mudo en realidad. Es decir, repito, no esperaba ver nunca en esta región una muestra como esta. Regresé rápido, emocionado. No intenté explicarle a mi esposa porque sabía que no iba a entender, pero luego pasé al Museo de Antropología, al Museo Regional de Guadalajara, y temblando, llevando algunas fotografías, tartamudeando, pregunté con quién me podía dirigir para eso. Por ahí me recibió el recién fallecido Otto Schönduber, una de las autoridades en el occidente sobre la arqueología y la historia. Y entonces empecé a mostrar las fotografías y explicar dónde lo había encontrado, etc. Y luego las preguntas que me quemaban el entendimiento y la boca. ¿De qué pueblo era esa muestra? ¿Cuándo pudo haber sido el origen de esto? ¿Qué intenciones llevaban? Eso fue lo que le preguntaba. Sus respuestas: puede ser del año 100, de 200 antes o 100 después de Cristo. Pueden ser simples esbotos o grafitis de alguien que lo intentó hacer. No sabemos. Me va a notar aquí el lugar donde se encuentra, etc. Me salí moviendo la cabeza y repitiendo ese movimiento de la cabeza. A la salida del museo estaba allí el estacionamiento de las calandrias, que neciamente las anularon, te digo de pasada, ¿verdad? Pero mi pensamiento, cuando yo iba diciendo que no sabía nada, movió la cabeza también, como repitiendo que no sabía nada. Desde entonces, si la máxima autoridad en arqueología no sabía, no es que le reclamen no saber, sino que para mí se iluminó, como decir, tú puedes establecer tu hipótesis. Tú que has andado, tú que la encontraste, tú que vas allí tantas veces, tú que vas a vivir toda tu vida condenado a estarla apreciando, puedes establecer tu hipótesis. Y mi hipótesis es esta. ¿Qué es esto? Esta piedra. Es una piedra que tiene 3 metros aproximadamente de diámetro, más o menos es circular, de grosor. Se le alcanza a ver aproximadamente 1,5 metros. Calculado así rápido, estaríamos hablando de unas 20 o 25 toneladas que pesa la piedra. Todo está bien grabado, afortunadamente, porque después la han grafiteado, han querido quitarla, moverla. Por allá algunos de mis alumnos entonces de la preparatoria estuvieron plantados allí
para que no la destruyeran, porque iban a abrir una avenida allí y andaban las máquinas. Allí se destruyeron. Afortunadamente en ese entonces llamamos a las autoridades, hicieron caso y detuvieron a esas máquinas que estaban por destruirla, porque allí iban a fijar una avenida. Entonces mi opinión y mi hipótesis arriesgada, no soy arqueólogo, paleontólogo menos, pero ahí va. Esto para mí es un códice, sí, un códice impreso en la piedra. ¿Y cuál es la parte central? Este personaje que asustado contempla el cielo y que ve que pasa algo extraordinario. Eso extraordinario no se alcanza a ver aquí, según el arqueólogo Eric González Rizo, o Rizo González, no recuerdo, nos dice que está representando un eclipse. A mí me parece que algo en el cielo les llamó la atención. Y eso es lo que están contemplando aquí. Y esto que aquí no aparece, en algunas otras partes lo podrán ver. Luego, las huellas de los pies. Y acá abajo hay otras, pero no se alcanza a ver la imagen. ¿Qué nos dicen? Según los códices, indican ruta, camino o destino. Bueno, pues a él lo sorprendió en el cielo un fenómeno astral. Íbamos camino A, veníamos de y nos dirigimos a tal parte. Eso para mí son las huellas, precisamente, que no solamente en este caso lo digo yo, sino que la interpretación de los códices, camino, ruta o destino. Hay una parte que desgraciadamente, y ahora es lo que estoy luchando, aquí está muy claro, el original, en la parte que sí hay, un fechamiento. Y ahorita que veo al ingeniero Braulio, cuando platicábamos de eso, a ver si no me deja mentir, me decía, esa es una matriz, maestro. No está ahí. No está aquí, no salió en la imagen, pero es una parte. Son líneas horizontales y cruzadas que dan lugar para las diferentes cantidades. Digo yo que es una numeración posicional como la de los mayas, algo así parecido. Ahora sí apareció, miren, por magia, ahora sí, eso que estoy diciendo, ¿verdad que no dije mentiras? Aquí están las líneas horizontales, verticales y los puntos. Esto se sale del contexto en el estilo en que está todo. Esta es una fecha. Esto entonces pasamos por aquí, el cielo nos sorprendió y pasamos en esta fecha. Esa es mi interpretación. Aquí está este pensamiento. Yo creo que es claro. Aquí estaban estas otra parte, las huellas de los pies, que la primera lo vi y que nos está indicando que por allí iban. Esa fue pues mi parte, pero no paró allí. Esa es mi interpretación, ese es mi sentimiento, eso es lo que yo he estado viendo y vuelto a ver, y luego desgraciadamente lo grafitearon, pero feamente. El artículo que ilustraba ese ultraje apareció en el periódico La Verdad de aquí hace muchos años, mostrando esa situación. Afortunadamente, como no es una pintura, como es un grabado en piedra, firme y todo, el sol hizo favor de ir consumiendo esos grafitis y dejarlo otra vez ahí. Hace ya 3-4 años que no regreso, porque no puedo, porque andaba cayendo y llevando entre los pies a mis nietecillos ahí que me acompañaron en la última ocasión. No sé qué haya pasado, pero ahí está el petrolito. Fue después,
han estudiado algunos y dan diferentes interpretaciones. Uno de mis alumnos que se recibió de psicólogo, yo creo que ahí muestra su interpretación, siguiendo un método científico, siguiendo un método que la ciencia le ha mostrado, la ciencia de psicología, hace una apreciación y concluye con una hipótesis, lo reafirma, hipótesis. Dice, es un lugar de reunión de chamanes para él, después de ver los detalles. Si ustedes quieren ver con detalle en todas esas partes, pues lo encontrarán en los libros a los que me he estado refiriendo. Y la escrito de él, del psicólogo Saulo Ramos, que fue mi alumno, y ahora pues es un psicólogo allí. Pero no queda ahí el asunto. Lorenza López, que me acaban de decir ayer, que yo no sabía, que ya ocupa el segundo grado de importancia en el Instituto de Antropología e Historia Nacional. Está allí, tengo las fotografías, hincada, con gis, rayando las partes para resaltarlas, que para mí no las resalta, las pierde por algunas líneas que se van, que no son las que corresponden. Entonces, me siento impotente porque no se logró lo que queríamos en las imágenes, y sobre todo saber que tenemos una joya, un tesoro. Yo digo con todo respeto también por los demás, de importancia nacional. Y la importancia viene más que nada, repito, porque está en un lugar que según la historia y según los expertos no debería de estar. Pero a ver, niéguenlo, a ver, muévanla, a ver, vamos viendo qué es lo que explican, lo que nos dicen, lo que contradicen todas estas partes. Ya repito, yo arqueólogos, y nada más, nada menos ahora, Lorenza López, que ocupa ese segundo lugar dentro de la escala del Instituto de Antropología e Historia Nacional. Fue Otto Schönrübe, fueron medios de comunicación, etc. Y desgraciadamente muchos vándalos, muchos que le han perjudicado. Bueno, pues yo creo, porque entiendo que me estoy pasando del tiempo, había más cosas, solamente se las menciono porque también nos ayudó la visión de los dibujos que teníamos. Hay allí mismo alrededor de ese cerro, estamos hablando del Cerro Encantado, no se les olvide, encontramos unos squinkly, o sea, perritos, una pareja, emblemáticos de la cultura de Colima. Aquí están, allí cerca del petroglifo, sacados en una caminata que di con unos niños que en aquel tiempo me seguían, y ya cansados, y yo cansado, me fui a la sombra de un mezquite. ¿Y dónde vamos a escarbar, profe? Les había prometido, y ya nomás se me ocurrió, allí miren, allí van allá. Todo está medio mágicamente manejado por Dios. Yo lo entiendo claramente así. Y empezaron, y yo me estaba durmiendo, profe, miren lo que ya. Era una mano de metate. Caray, no la encontraron aquí. Pues tomo la barra. Eran niños en el máximo de 10 años, de 10 a 8 años, así es que no tenían mucha fuerza. Y empecé a escarbar. Y topé luego con unas piedras lajas. Debajo de esas piedras lajas, allí lo van a ver en los libros, un par de perritos squinkly de la clásica cultura de Colima, aquí en San Agustín.
Bueno, y ahí sigue la historia de eso. Otro, ya no lo quiero mencionar porque, repito, me tragó el tiempo. La diosa, una diosa tolteca. Perdón, ¿ya me están diciendo o oigo algo? Díganme. ¿El perro que menciona es de piedra o barro? Ah, es de barro. Es una pareja, es macho y hembra. Sí. Bueno, no alcancé a verlo, disculpe. Entonces, esa es otra de las joyas, así que no me lo voy a decir, ya no voy a decir más el detalle, porque me importa cuando menos decir lo otros. Hay una diosa de Yemen, y otros la descifraron y lo dicen expertos, una diosa teotihuacana, o también tolteca, y así ha llevado la portada de una revista importante, y ahí está. Afortunadamente encontré una figura completa, porque después frecuentemente encuentran unas cabezas nada más de la que constituyen. Bueno, habría muchísimas cosas más. Gracias, disculpen los inconvenientes, pero hasta luego y muy amables. Me da mucho gusto estar con ustedes, que en este acto nos manifiestan ese amor que tienen a su tierra, nos manifiestan ese interés por conocer la historia y hablar de los sucesos históricos que transcurrieron en esta región. Emociona tanto a los nacidos en esta tierra como a aquellos que en otras partes de la tierra tienen posibilidad de conocer los hechos. Vamos a hacer un repaso por nuestra región. Tenemos la laguna de Cajiquitlán, donde se dieron origen actualmente viven los lugares de San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista, Huescomatitlán, San Miguel Tulitlán y Cajiquitlán. También dentro de los pueblos, de los ranchos, podemos dar la categoría de pertenecimiento a una pequeña población que pertenece a los Cartanos Búndidos, que se llama San Francisco. Además de las casas que están un poco retiradas de la laguna, hay un rancho que está precisamente, uno de los ranchos antiguos, que está precisamente en la entrada del canal que viene del arroyo Los Sabinos a la laguna de Cajiquitlán, que es una fuente muy importante para ellos. Existen vestigios de asentamientos de épocas prehispánicas que se encuentran escondidas en el Cerro Viejo, las que nos habla el maestro Villegas, como son el mirador de la Barranca, las colinas y algunos otros que ya están enterrados, como la iglesita de San Juan Evangelista, el antiguo Cuyuta, que es la población original de San Miguel Tulitlán, la Azoteíta en Cajiquitlán, que ahora con los estudios que tenemos de Irving González Rizo, pues ya tenemos muchas esperanzas de conocer en un tiempo muy próximo lo que ahí esconde. Nos dice Irving que en la Azoteíta se encuentra
un palacio prehispánico. Estos son mostrando las imágenes que él ha proyectado y que muy pronto podremos conocer un poco más de eso. Y hay muchos otros lugares, como ya mencionaba el maestro Moya, en la ribera de Cajititlán. Tenemos el Cerro del Sacramento, que es un centro ceremonial, tenemos antiguo, tenemos lugares en la laguna donde se iban a hacer las ofrendas, precisamente sería los dioses del agua o alguna otra deidad. Tenemos, por ejemplo, sitios que no conocemos nada, por ejemplo, en el Reloj, en el lugar que mencionaron hace momentos, que se encuentra cerca del rancho antiguo del Mariscal, que está en el de Tres Reyes. Y bueno, tenemos muchas cosas. Las relaciones de Cajititlán, de la ribera de Cajititlán con Tlajomulco son varias, aunque no podemos documentar mucho de lo que se dice o de lo que se ha escrito. Hay algunas cosas que vamos a tratar de relacionar. Miren, tenemos el Cerro del Sacramento, que es el lugar que el padre Méndez nos dice que ahí llevaron a la señora Coyota a recibir el bautismo. Bueno, de ahí tenemos otro cerrito, al puerto tenemos el Cerro del Sacramento, y luego tenemos un lugar que se llama El Gato o la Loma del Gato. Este lugar o Loma del Gato es un cerro muy característico. Tiene roca vítrea de colores, sobre todo rojos, rocas que en un tiempo se dedicaron a recogerlas varias personas que vivían y llevarlas a la ciudad de Guadalajara y venderlas. Entonces, es una característica, pero otra característica más que está viendo hacia Cuyetlán, hacia el cerro, hacia el antiguo Coyuca, está viendo allá y tiene la figura, precisamente le dan la figura de un gato echado con la cola enroscada, que está vigilando el centro ceremonial del Sacramento. Esto tiene mucha fascinación. Un tipo se aparta de la historia, a pesar de que hay evidencias que había un camino que bajaba a la laguna, el Cerro del Sacramento bajaba a la laguna y bajaban todos los personajes que asistían a las ceremonias, bajaban a hacer sus ofrendas en esa laguna. Bueno, lo vemos hacia el lago de San Miguel Cuyetlán, es donde da la apariencia más del gato echado, y es un vigilante simbólico del Cerro del Sacramento. Por encima que se tiene del gato como vigilante de Tlajomulco, pues es una relación que nos acerca, que nos hace sentir en un tiempo, pues una relación dentro de las ceremonias indígenas, que hubo algo
Bueno, pero de las historias orales que se conservan en la región, la que sobresale mucho es la coyota. La coyota será un nombre o una distinción dentro de algunos grupos que vivieron antiguamente, ya sea coyota, luego tenemos a Coyo, tenemos el cerro Coyuta y tenemos el lugar Coyuta. Entonces, eso nos da una relación de que los pueblos de la ribera de Cajiquitlán, como Cumitlán, tenían un acercamiento, que eran parientes, y no, ahí no podemos asegurar nada porque no hay nada escrito con mucha seguridad. Pero, ¿qué era? Un título noble, ganados con méritos por batallas, por alguna otra situación, es posible. Pero esa relación, pues nosotros la dejamos únicamente a la época. En la época era ya de los españoles. Encontraron tanto a la coyota como a Coyo. Entonces eso nos da una idea que sí hubo relaciones aquí. ¿Qué hay de relación con la coyota? Pues dicen, pues ninguna, ¿verdad? Posiblemente ninguna, pero posiblemente muchas. Bien, tenemos la figura del coyote, del hombre coyote, aparece en la cultura purépecha. Vemos en Chinchunzan una estatua, en el Museo de Chinchunzan, una estatua de un coyote parecida, dicen algunas personas que es muy parecida a las que se encontraron en Cumitlán, Tacomolca de Cumitlán. Eso nos hace pensar que nosotros éramos parte del territorio de Michoacán en algún tiempo. Y por ahí tenemos otros mapas que en un momento vamos a ver y vamos a analizar. Ahorita vamos a acabar de analizar la región de la laguna. Tenemos una relación con Tlajomulco hasta en extensión. Toda la ribera de Cajiquitlán tiene esa relación muy fuerte en Tlajomulco. Vemos aquí el mapa topográfico del puerto de Tlajomulco de 1778, pero este mapa ya está muy recortado con los antiguos límites, está muy chico, perdió territorio, nos llega únicamente hasta la orilla de la laguna de Cajiquitlán. Más que ese mapa lo hicieron en el año que no había las normas que tenemos nosotros, entonces lo encontramos con el sur en la parte de arriba y con el norte en la parte de abajo, por eso se nos confunde un poquito ver. Pero bueno, los límites de Cajiquitlán nos habla Mota Padilla. Al norte, mediante términos de la jurisdicción de Tonalá, y al oriente, partía términos con la jurisdicción de Poncitlán, La Barca, y por el sur, linda con términos con la jurisdicción de Sayula, al poniente se une con los términos del corregimiento de Tlajomulco. Decimos que ahora en el mapa topográfico parece más chica, y en el mapa actual todavía más chica está recortado. Y actualmente, pues, tratando los membrillos, ya se llevó lo que es las carretas, San Mateos,
los olivos, la huerta vieja, todo eso ya pertenece a Izahuacán de los Medios. Y otra cosa pasa igual con San Pedro Tlaquepaque y con Zapopan. Ha habido territorio de Tlajomulco que ya se perdió, que ya se fue. Y eso es lo que nos pasa por desconocer la historia. Si nuestras autoridades hubieran conocido la historia, estoy seguro que ya no habíamos permitido que pasara eso. Bueno, vamos a ver, para regresas al mapa, miren, posiblemente cuando vemos el pueblo de Cajiquitlán, en el mapa topográfico, vemos que aparecen 3 centros. Y nos remontamos a aquel tiempo. Bueno, porque Cajiquitlán es de los pueblos que tienen 3 centros. Sería por el número de habitantes, sería por el fervor religioso, sería por otras consideraciones, pero desde 1586, en la visita del comisario Fray Alonso Ponce, cuando lo visitaron los habitantes de esta región que no tenían padres, fueron a solicitarle padres, y posiblemente Cajiquitlán, no, pero Cajiquitlán fue uno de los que no tenían padres y fueron a solicitarle en su paso por el pueblito del municipio de Poncitlán, que se llamaba Atotonilco y actualmente es Atotonilquillo. Ahí fueron a visitarlo y el padre Alonso nos dijo que pues no tenía sacerdotes para poderles proporcionar que los atendieran, y que por el contrario habían desaparecido 3 presidencias, y para dárselas a la ciudad de Guadalajara. Desde ese año creemos que pasamos, si éramos parte del territorio de Michoacán, pasamos a ser parte de Guadalajara. Y bueno, la importancia de esos 3 templos nos hace ver, nos vamos a ver las imágenes. Ahí tenemos el santuario de los Santos Reyes. Luego tenemos el templo de la Soledad. Luego tenemos la portada del primer templo, el primer templo que solo existe en México, y dentro de la escuela lo que usan como el foro para los bailables, para las festividades, es el lugar donde está el altar. Y la sacristía estaba donde ahora es el Pacífico. Ahí todavía alcancé a conocer una cruz así muy pequeña, pero que estaba puesta todavía en esa parte. Ahora todo ha cambiado, ya también desapareció, no desapareció por ahí, la tienen guardada, pero de todos modos es algo que se está perdiendo. Sí, yo cada que reviso mi historia, la veo como una historia perdida, empolvada en el tiempo, olvidada, que necesitamos recobrar, que necesitamos volver a hablar, a investigar de todos esos hechos que han pasado. Nuestra historia es difícil, desgraciadamente, porque el tiempo que nos dan es muy corto, y pues vamos a pedir disculpas por lo atropellado de la presentación, que no quisiéramos extendernos mucho, pero no es posible debido a eso.
la ocasión en que hablemos específicamente de un solo tema. Gracias. No vivimos en el pasado, vivimos sujetos a la historia de los pueblos y estamos obligados, por lo menos, a recordarlos con dignidad. Frase del tlajomulquense Francisco Sánchez Flores, publicado en el libro La vida y muerte entre los tlajomulcas, 1956. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias a la Asociación Suani por la invitación. Y cuando me hicieron la propuesta del nombre de este coloquio, los orígenes de Tlajomulco, desde luego pues me vino a la mente inmediatamente tres palabras, que es el convento, que es la parroquia y que es el hospital. A su vez, estas tres instituciones evidentemente españolas, de herencia del antiguo régimen, tienen una peculiaridad, pues nada más y nada menos que el convento de Tlajomulco habrá de ser el segundo del Reino de la Nueva Galicia, con una ubicación geográfica estratégica que tiene, para la cual va a ser más fácil la evangelización. Si nos trasladamos después del convento a la cofradía de la Limpia y Pura Concepción, fundada en 1554, pues tengo el gusto de decirles que la cofradía de la Limpia y Pura Concepción pues sigue tan activa como siempre, que precisamente ahorita a las 12 es la presentación del programa de la fiesta en honor al Señor de la Humildad y la Paciencia en el Templo del Hospital, y vamos a reunir a todas las cofradías de Santo Entierro, de las peregrinas, y va a ser pues una sorpresa que vamos a presentar ahorita a las 12 en el Templo del Hospital. Y desde luego el tema de la parroquia. La parroquia de Tlajomulco, desde 1610, ocupa un lugar muy importante en la historia eclesiástica, no solo de Jalisco, sino de todo el occidente de México. El obispado de Guadalajara comprendía parte de Guatemala, se iba por todo el Pacífico hasta llegar a las Californias. Evidentemente la extensión es tan grande que por algo habrá de ser la séptima parroquia de la Arquidiócesis de Guadalajara. Vamos en la 873 de la actual Arquidiócesis de Guadalajara. Y Tlajomulco, pues desde 1610 tiene la dicha de tener un nombramiento de parroquia, precisamente por la importancia de su hospital, precisamente por la importancia que tuvo su convento en el proceso de evangelización. Esta es la estructura de mi intervención y también pues les daré algunos avances de los próximos libros que están por publicarse, titulados La parroquia de Tlajomulco, en las descripciones de las visitas pastorales. Para todos los investigadores y amantes del tema histórico en esta región, yo creo que es muy socorrido la descripción de Tello, del padre Tello, que acabamos de ver el mapa. Es como el más trabajado, que se publicó en 1992 por el Colegio de Jalisco, con un estudio introductorio del doctor Jaime Olvera. Sin embargo, pues hay vida antes de 1778. Entonces, pues, dentro del nuevo libro que estamos preparando, pues tenemos las visitas pastorales de 1649, 1658, 1672, 1707, 1715, 1730, 1740, 1757, 67, 75 y luego la del padre Tello. Entonces, hay datos muy interesantes que les daré algunos avances, y desde luego el libro que titulamos Hospital y Cofradía de la Purísima Concepción de Tlajomulco. Ya encontramos la Merced Real, ya encontramos el fierro de ganado de la Virgen, ya encontramos quién se quedó con todas las posesiones de la Virgen en el reparto. Entonces seguimos pues escudriñando, y al final viene un apartado muy importante que es la vivencia actual de lo que hoy llamamos la cofradía, y cómo la cofradía ha ido evolucionando al grado de ser un ente vivo y activo, que ha ido evolucionando conforme a la necesidad de cada uno de los momentos de la historia concreta de Tlajomulco.
Yo quiero presentarles, así a manera de reflexión, dos proyectos. Un proyecto de la conquista militar de Tlajomulco y el proyecto de la conquista espiritual de Tlajomulco. La cita es de Fray Antonio Tello en el libro segundo. Nuño de Guzmán llegó a estas tierras por el oriente. Traía 150 soldados de caballería, otros tantos de infantería. Todos venían bien armados, con 12 piezas de artillería menuda y cerca de 8,000 indígenas provistos todos de piedras, hondas, palos y bastimentos. Termina la cita de la conquista militar. Y por el contrario viene la conquista espiritual. Cito al Padre Tello. En 1530 llegó el primer religioso de nuestro Padre San Francisco a Tlajomulco, según los anales de aquellos siglos. Él venía a pie, descalzo, levantaba las faldas de su hábito y con un rosario en la una mano y un bordo en la otra. Nadie sabe decir cómo se llamaba. Presumían que sería el padre Fray Antonio de Segovia, que fue el apóstol de esa provincia de Tonalá, y que entonces pasó y fundó el convento de Tetlán, y después, en el año 1531, sino que él fuese también el padre Fray Juan de Parilla, que venía con Guzmán en su ejército y que mientras las cosas se asentaban, pasase a Tlajomulco a dar noticia de aquellos indios a nuestra Santa Fe. Terminan así. Es evidente que los proyectos son completamente diferentes. Mientras por un lado viene un fraile solo, descalzo, con las faldas del hábito levantadas y rezando el rosario, por el otro lado vienen soldados, caballos, cañones, palos, hondas y piedras. Esto a manera pues de ejemplo, para que más o menos se den una idea. Cuando se funda el convento de Tetlán, ya había noticias de la crueldad con que Nuño de Guzmán llegaba a los pueblos. Y llegaron los franciscanos y fundan el convento. Y hay una anécdota muy simpática. Llegan, los bautizan, les dan los sacramentos, los catequizan y les dicen: nos tenemos que ir a seguir fundando pueblos. Ustedes ya están evangelizados. Y según la crónica, se despiden los frailes y todos los de Tetlán se van atrás de ellos llorando y diciéndoles tata, tata, que era la expresión para hablar a su papá. Y con lágrimas a los ojos decían que ellos querían irse con los frailes. Es entonces cuando se ven en la necesidad de trasladar a toda la comunidad indígena de Tetlán en el barrio indígena de Mexicalcingo, que ustedes que son tapatíos, por lo menos, habrán de visitar las 9 esquinas, y ahorita que estén por ahí Pitayas y Guamúchiles, pues el barrio de Mexicalcingo son todos aquellos indios de Tetlán que siguieron a los frailes asentados en el convento de San Francisco, que los de los camiones dicen los 2 templos, ¿verdad? Pues que no eran 2, eran 5, pero nada más se conserva San Francisco y Aranzazú, y si se fijan prácticamente la distancia es 1 o 2 cuadras. En ese contexto y en ese entendido, yo quiero dejarles esta reflexión. ¿Por qué el fraile habrá de tener tanta aceptación, tanta empatía, a diferencia del soldado, que la mayoría de las veces era el encomendero, que era el que se encargaba de hacer valer la autoridad del rey? Pues simple y sencillamente que ustedes sabrán que la evangelización en América atiende a un documento que es una especie de convenio entre el Papa y los reyes católicos, llamado Regio Patronato Indiano. El Regio Patronato Indiano le concede a los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, la capacidad para poder administrar y gozar del usufructo de las tierras conquistadas o por conquistar
mediante la bula etcétera que hizo el Papa Alejandro VI en 1545. ¿Y en qué consiste? O sea, yo me puedo quedar con todas las tierras, con todos los pozos, con todo lo que siembro y con todos los indios que hay ahí. El único requisito para que yo te dé tierras o para que te encomiende las tierras, de ahí viene el término la encomienda, es que tú les des el pasto espiritual. Y esa es la clave, el pasto espiritual. Ustedes sabrán pues que tanto en los Salmos como en el Sagrado Evangelio viene la mención donde Jesús es el pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes colinas me hace reposar. Entonces, si ustedes, reyes de España, le dan la concesión a un soldado para que administre esas tierras, tienen que cumplir con el pasto espiritual. El pasto espiritual evidentemente no es fácil de conseguir. ¿Y por qué? Ustedes tienen una situación muy delicada en Europa, porque tenemos un levantamiento con la Reforma Protestante, donde Martín Lutero ya se levantó en Alemania, Calvino, Zwinglio, y todos ellos están atacando hasta desbaratar a la Iglesia. Entonces, Iglesia Católica, empieza a utilizarse el término católico, aunque era la Iglesia cristiana o la Iglesia del Papa. Y los reyes católicos españoles se juntan con su paisano, que es el Papa Alejandro Borgia, que es Alejandro VI, el Papa, y dice: pues me están comiendo el mandado a los protestantes, ¿qué hacemos? Conquistan Granada en 1542 y el mismo año se encuentran en América. Entonces, para poder entregarte yo las tierras de Granada o de América, me tienes que asegurar que haya pasto espiritual. Pero si tenemos una reforma protestante que está atacando a la Iglesia Católica, pues ya no tenemos quién les dé el pasto espiritual, que es la catequización, la sacramentalización y la continuidad de la formación cristiana, que es lo que te exigen para tener las tierras. Entonces, si usted viene al rey y le dice: necesito que me des tierras, me tienes que acompañar en tu expediente el nombre del fraile o sacerdote que va a garantizar el pasto espiritual. Pero si no hay pasto espiritual, no hay tierras. Y si no hay pasto espiritual, no hay indios, no hay agua, no hay dinero, no hay cosechas, no hay ganado, no hay nada. Entonces, de manera muy interesante, se pone de moda el pasto espiritual. Ustedes a lo mejor cuando van al centro de Guadalajara han de decir: ¿por qué hay tantos templos? Y tenemos Santa Teresa, y tenemos el Sagrario, y tenemos San Felipe, y tenemos Santa Mónica, San Francisco. ¿Y ustedes creen que esos templos los hizo la Iglesia Católica? Claro que no. Esos templos son los requisitos que les ponían los frailes para irse a vivir a las tierras conquistadas y dar el pasto espiritual. Y si son más elegantes y se quieren ir a Guanajuato, ¿sí? Ahí hay Guanajuato, Querétaro, pues no se diga Santa Prisca, ¿verdad? El Tasco, Guerrero. Es decir, oye, fraile, yo tengo la intención de ir a las nuevas tierras a que me den una encomienda. ¿Qué me pides para ir? Uy, pues es que si me voy, me tienes que hacer un templo bonito. ¿Qué tan bonito? No, pues yo necesito que esté grande, ventilado, espacioso, como para 400 frailes. Pero si nada más te vas a ir tú. No, pero por si algún día se necesita, ¿no? Y encontrarán los conventos de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, que parecen castillos medievales, que pues si acaso vivían 4 o 5 frailes, no se acuerdan mucho, pero pues nadie se animó en pedir conventos a cambio del pasto espiritual. ¿Sí? Ya cubierto el tema del pasto espiritual,
es muy interesante cómo la situación aquí en Tlajomulco, con la fundación de su convento, tiene una peculiaridad muy interesante. El convento de Tlajomulco, que se funda en 1551, originalmente se funda con el nombre de Santiago. El pueblo se llama San Antonio, el convento se llama Santiago. Y en algún momento, para los que son de aquí, existía la duda si la parroquia era de Santo Santiago. Por ahí un cura medio distraído en la papelería oficial puso que era la parroquia de Santo Santiago, pero Santo Santiago no es la parroquia. Santo Santiago es el convento que estuvo en el mismo lugar donde ahorita está la parroquia, ¿sí? Este convento, además de tener una gran importancia, y esto es una constante del convento de Tlajomulco, se los voy a explicar para que entiendan en qué consiste un convento. Y donde hay un convento siempre va a haber un hospital. Entonces van como muy de la mano. El convento constará fundamentalmente de 5 áreas. Siempre que hay un convento franciscano del siglo XVI, tiene 5 áreas. El primer lugar es el templo. En este lugar es el lugar de culto y se congregan los nuevos bautizados para el culto del Dios verdadero. Dedicado a un santo patrono, casi siempre son santos franciscanos y muchas veces perviven hasta el presente. Luego se va a hacer otro edificio anexo, reducido y pobre, de adobe y paja, que con el tiempo servirá de salón de usos múltiples o escuela. Entonces sería el edificio. Luego se va a acrecentar las aulas para la enseñanza de la doctrina, las letras, las artes y las técnicas nuevas. Y a un lado se va a hacer un hospital. En ese hospital se van a curar a los enfermos con mucho cuidado y solicitud. Será gratuito y tendrá obligatoriamente una cofradía. Esas cofradías tendrán que estar siempre dedicadas a la Purísima Concepción. Y el último lugar es un atrio. El atrio es una innovación misional que se hizo aquí en América. Si ustedes ubican los grandes patios afuera de los templos y van a Europa, van a darse cuenta que no tienen atrios. Los atrios tenían las veces como de templos al aire libre. Ese es el objetivo de los atrios. Y la Cofradía de la Purísima Concepción, en los avances que les quiero presentar el día de hoy, tenemos datos muy interesantes. Por ejemplo, el registro de las personas que caen en cama. Cada mayordomo tenía la obligación de llevar un registro de los que ingresan o caen en cama. Se anotan sus datos, el origen, los padres, la calidad social. Es un lugar necesario para el tratamiento de epidemias. También temas de asistencia social, se van a recoger a las viudas, se van a recoger a los huérfanos. En el caso de Tlajomulco solo tenemos 4 camas, son 4 camas registradas, y el templo del hospital siempre va a tener, que me llama mucho la atención, que la sala de Santana ya está registrada desde 1700. Ya tenemos una sala de Santana que se sigue siendo la sala de Santana, y es una especie como sala de juntas capitular donde se reunían los encargados, que en aquel momento no eran tatitas, sino era el mayordomo y 5 diputados, que el mayordomo pues es el tatita y los 5 diputados pues es el mayor, el topile, matopile, cipili, chipil. También entre los datos que tenemos ya localizados, cómo se reunían los fondos, quién le daba dinero, y me llama mucho la atención porque llegaban muchos fondos de pueblos vecinos, no solo de Tlajomulco. Por ejemplo, el templo lo hizo José Tejeda de Lomas de Tejeda,
Él en 1778 dona toda la cantera para hacer el templo del Hospital de Tlajomulco. Atrás del templo hay una placa y ahí da fe de que él fue el donador de eso. El hospital recibía donaciones provenientes de otros pueblos. Por ejemplo, en febrero de 1834, José Joaquín Vázquez de San Lucas le envió al prioste de Nuestra Señora una carta y 4,000 pesos, y también le pidió al tatita que pidieran por él, por su eterno descanso. Es una constante que hemos encontrado en testamentos, que la mayoría de gente deja sus bienes al templo del hospital. O sea, a manera de heredera universal, pues la Virgen se convierte en la dueña, pues prácticamente de muchos bienes, que yo les quisiera platicar cuáles fincas en algún momento fueron, pero ya próximamente, yo creo que en el mes de diciembre ya les puedo dar nombres. Pero bueno, ustedes han de conocer el Soriana, han de conocer el Electra, han de conocer por ahí un colegio que está a las orillas del pueblo, pues entrar dentro de los bienes de la Virgen. Por acá, por el centro, también la calle Real, que es la calle que lleva al CAT, pues la Virgen tiene 5 casas a las cuales todavía se le siguen cobrando rentas, y todos esos bienes son herencias que se le entregaron a la cofradía. Y bueno, pues por eso les digo, no quiero descalabrar a los dueños porque están aquí a unas 2 cuadras y sí bueno, no vinieron, ¿no? Entonces, también, entre otras cosas, los cargos de la cofradía, ya platicaba el doctor Cabrera el tema del SUAL, como ocupa un lugar muy importante porque es prácticamente un ceremonial de coronación. Y hasta la fecha, este año que tuve el gusto de recibir 2 bateas y de entregar una batea, me llamó mucho la atención que la cofradía, por ahí en admiración, mandó a hacer todas las tinas iguales, todas las servilletas iguales, y lo único que pensé, dije, miren, qué bueno que lejos de desaparecer la tradición de las bateas, está tomando mayor identidad, uniformidad, y sigue siendo un tema de orgullo para todos los que vivimos aquí en Tlajomulco. Respecto a las visitas pastorales, a mí me emociona mucho también encontrar pues la mayoría de las cofradías que se encuentran en los pueblos vecinos. Para mis compañeros cronistas que nos acompañan en esta ocasión, pues estamos haciendo un catálogo, pues no solo de las cofradías que hay, sino también pues de los bienes que tenían sus cofradías. Y nada más les menciono algunas. La cofradía del Señor de la Humildad y la Paciencia tiene 50 reses, 6,5 yuntas y un caballo, y en efectivo tiene 319,000 pesos. La de la Concepción de Tlajomulco tiene 191 reses, 3 yuntas de bueyes, 2 caballos, 4 asnos. La del Santísimo Sacramento tiene 13 reses, 2 yuntas de bueyes y 85,000 pesos. La de las Ánimas tiene 11 reses, 11 yuntas y 65,000 pesos. Y así, pues no sé más o menos en cuánto anda el kilo de carne, que anda como en 220, pues imagínense cuánto cuesta tener una vaca en honor al Santito, ¿verdad? Tenemos los bienes de la Cofradía de las Ánimas de Tlajomulco, la Expectación de San Agustín, la Concepción de Caxtitlán, el Santísimo Sacramento de Caxtitlán, la Concepción de San Juan, la Cofradía de la Purificación de San Lucas, los bienes de la Concepción en Cuyutlán, la Concepción en Santa Cruz, la Expectación en San Sebastián, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todos los bienes que esas cofradías manejan, y pronto estamos preparando y para que ustedes puedan profundizar mayormente en sus poblaciones y en sus comunidades. El día de hoy, ya les había adelantado y aprovecho el espacio para invitarlos, la cofradía, cada santo del templo del hospital tiene su fiesta. Santo Santiago en julio, la Purísima en diciembre, Santo Entierro el 1 de enero, el Nazareno y la Dolorosa en Semana
Semana Santa, y todo el mundo llega y abraza, besa, toca al Señor de la Humildad, que es el que está sentadito, que bueno, hace honor a su vocación, que es muy humilde porque todo el mundo lo sangolotea, lo abraza, lo apapacha, se pone en la capa, y él no dice nada, ¿no? Y este año vamos a recuperar el festejo del Señor de la Humildad y la Paciencia. Es una cofradía española. En 1745 tuvieron problemas porque se robaron el ganado del santo, y pues casi 250 años después vamos a tratar de regresárselo. El próximo 14, 15 y 16 vamos a tener un trigo en honor del Señor de la Humildad. El primer día vamos a dar fruta de horno con nieve de garrafa, muy típica de Tlajomulco. El segundo día estamos haciendo todo lo posible porque nos alcance a llegar el atole de cascarilla y el pan de Chihuahua. Y el tercer día vamos a dar atole de ciruela y gorditas de maíz, como se usaba anteriormente. Y pues a mí lo que más me emociona es que quien va a organizar son las cofradías existentes, que es la Cofradía de la Purísima, la Cofradía de Santo Entierro, la Directiva de Santo Entierro, las directivas de la Virgen que está ahorita y los que van a entrar el próximo año. Y a mí me da mucho gusto que me hayan invitado a ser parte de él, porque están emocionados, hasta van a poner toritos y que el pozol, y luego relájense, o sea, solo vamos a hacerle un trigo al Señor de la Humildad, 14, 15 y 16. Y terminando la de San Antonio, inicia el trigo, y precisamente por eso me tengo que retirar, porque ahorita a las 12 vamos a iniciar la entrega de programas para la fiesta del Señor de la Humildad, que les digo, pues es una cofradía colonial que estamos tratando de recuperar, ya no con la fastuosidad de la colonia, pero sí vamos a hacer fiesta, y me da gusto pues que ya tenemos música, cohetes y gente, entonces ojalá nos puedan acompañar a seguir con esta parte del proceso histórico, cultural y religioso de nuestro pueblo de Tlajomulco. Gracias por la invitación y esperemos verlos ahí en el Templo de los Hijos. Muchas gracias. Vamos a publicar el programa ahorita a las 12. Gracias. Tal vez algunos de ustedes ya me conocen. Publiqué en el año 1999 el libro Tlajomulco en el Tiempo, que recuperé la información durante 7 años y me cambió la vida de ser licenciado en Administración Pública y de dar clases de Administración en la prepa. Me dediqué desde entonces, desde el 99, a la historia. Con el paso del tiempo he aprendido más, he encontrado cosas nuevas. Yo les voy a hablar del siglo XVI, de lo que sucede en Tlajomulco entre el año 1500 y 1600. Para entender a Tlajomulco, pues tenemos los sitios arqueológicos, diferentes puntos del municipio nos hablan de ello. Donde más se ha trabajado es con el maestro Samuel, que ya les habló de la pata de mula o la roseta, y también Braulio, que todos los trabajos que viene haciendo el arqueólogo Eric González en Cajititlán. Pero Tlajomulco es rico en diferentes zonas. Aquí está, por ejemplo, Ramón González, que he encontrado muchas cosas por ahí en la zona de Tepetates. Aquí los ladrilleros de Tlajomulco, también se reportan vestigios arqueológicos en Lomas de Tejeda. Tuve oportunidad de ser el encargado del archivo histórico en el 2004 y encontré una hoja donde hablaban del saqueo que estaban haciendo las personas de San Juan y San Lucas, vendiendo estas piezas a los extranjeros. Venían americanos y se estaban llevando estas piezas, y el gobernador le llamó la atención al presidente municipal de Tlajomulco, que estaba en ese momento.
además de los sitios arqueológicos, pues bueno, yo paso ya a mi tema directo, que es la fundación de Tlajomulco. Hay dos versiones, una que es de Fray Antonio Tello, que plantea que aquí había un adoratorio, un cue donde los indígenas, los indios, le llama él, le daban culto al demonio y estaba en poder de los purépechas de Michoacán. Y por este sitio se estuvieron peleando todos hasta que finalmente se quedaron los que fundaron Tlajomulco. Este es el libro de, bueno, Fray Antonio Tello escribió varios tomos, así que parecen Biblia. Y aquí encontramos en el primer tomo esto que nos habla de la fundación de Tlajomulco, y en el tercer tomo nos habla del templo del hospital y la iglesia y todo lo que sucedió. Se ha criticado mucho a Fray Antonio Tello porque no estuvo en el momento. Él rescata la historia oral. Unas fuentes dicen que nace en Villaleón, España, en 1567, y otra determina que es en Santiago, España, en 1590. Entonces, pues él no estuvo cuando nos está hablando de esta fundación de Tlajomulco. Él plantea que Tlajomulco existe desde el año 1519. Estamos hablando casi 40 años antes de que él naciera, y es la fecha que él precisa porque se estuvieron peleando. Expulsaron a los de Michoacán, se quedaron estos guerreros en Tlajomulco, pero no se ponían de acuerdo porque todos querían el mando, todos se sentían con derechos, y por estarse peleando entre todos los líderes abandonaron a Tlajomulco 5 años. Después se ponen de acuerdo y regresan, que es en el año 19, que sería de nuestra fundación, porque fue nuestro aniversario 500 en este 19 que acaba de pasar, y es cuando ya se quedaron de manera definitiva. La otra historia que cuentan de Tlajomulco es que se crea a partir de la guerra del Salitre. También son protagonistas los purépechas de Michoacán. Ellos llegaron y destruyeron muchos pueblos del occidente, Colima, Sayula, Zacualco, y estaba avanzando la destrucción hasta que se decide el monarca de Tonalá que se les detenga, y lo logran. Acaban con esta invasión, se protege Tonalá, y en regalo a estos guerreros les entregan las tierras de Tlajomulco. Y alguien por ahí inventó que desde ahí parte el baile de los jayacates. Una total mentira, porque no sé de dónde lo sacaron, no hay sustento histórico para decir que los jayacates vistieron a los vencedores de mujer y los hicieron bailar y luego los mataron. En principio no existía entre ellos, entre los indígenas, la homofobia. Esto es todos los cambios de moral los trajo los españoles, del matrimonio monógamo, tener una sola pareja, de que la mujer no gobernara ni tuviera poder, y que los hombres no se vistieran de mujer. Entonces, bueno, no hay sustento para decir que los jayacates tengan que ver con esta fundación de Tlajomulco. Y esto lo habla las crónicas de Santiago de Jalisco, de Fray Nicolás Antonio de Ornelas, Mendoza y Valdivia. Este libro nos habla esa otra historia, que Tlajomulco se fundó en 1510, porque la guerra del Salitre fue en el año 1510. Y bueno, es por eso que tanto el presidente Antonio Tatengo hizo un aniversario de 500 años de la fundación, preparando los 500 años. Alfaro también hizo lo mismo, y le da sustento a esa creencia de que desde entonces existe Tlajomulco. Este libro es muy barato, lo pueden conseguir en el Exconvento del Carmen, hay una librería, ahí a un lado del Templo del Carmen hay una fuente, y a un costado está la librería. Iván, es muy fácil de conseguir.
Bien, ahora pasemos de dónde vienen los de Tlajomulco. Crónica de Nicolás Antonio de Ornelas, Mendoza y Valdivia. Crónicas de la provincia de Santo Santiago. Gracias. Sí. Bien, Tlajomulco está relacionado mucho con Tonalá, donde existía una reina. No ha sido fácil conseguir esta historia de las costumbres y de cómo fue el imperio o este gobierno o este tlatoanazgo que hubo en Tonalá, porque el rey Felipe II dio la orden de mandar destruir toda evidencia que hablara de las costumbres, tradiciones, formas de religión de los pueblos antiguos. Cuando es la conquista de México, ya había muerto Isabel, estaba Fernando, Fernando muere y le queda el trono al nieto, porque no le podía quedar a la hija, era Juana la Loca, y el muchacho de 17, 18 años lo casan y lo obligan a que aprenda el español, ni siquiera habla español, Carlos V, y se lo traen de Bélgica, y bueno, a él le heredan un gran imperio, y después de él sigue su hijo Felipe II, un rey raro, complicado, muy religioso, traía pleito con el demonio. Hizo el Palacio del Escorial para sellar las puertas del infierno, y esta obsesión que traía contra el demonio, no sé, en su creencia también no quería que estos libros de historia de la Nueva España salieran a la luz. Bernardino de Sahagún fue perseguido para que se destruyera su libro, y curiosamente el primer libro de Fray Antonio Tello también está desaparecido. Seguramente él empezó a trabajar con la parte más antigua y algo sucedió, aunque algunos dicen que tal vez este libro nunca existió, pero existen todos sus libros menos el primero. Y es importante de hablar de que no conocemos nada del pasado, porque uno de los pocos libros que sobrevivió y se escondió y apareció luego con el tiempo en la parroquia de Poncitlán habla sobre las costumbres de los indios cocas, cómo era la cultura de esta cultura que era de Tlajomulco. Y el libro, bueno, este estudio de este documento lo encuentran en el Colegio de Jalisco, que se llama Indios Cocas y Tecueques, de Caroline Faust de Citrón, donde ella habla todo cómo fue esta cultura de los cocas. Bien, y pues de Tonalá no existe nada más que un montón de leyendas que ha sido difícil sustentar. Nosotros los cronistas las disfrutamos, las saboreamos y las invocamos, porque para nosotros todo vale, una historia oral, una leyenda. Sabemos que podían estar tergiversadas y podían no ser totalmente reales, pero sí, para nosotros sí vale. Y nos critican mucho a los cronistas, los historiadores, porque los historiadores tienen puro papelito, hablan, evidencias, documentos, y que si se está hablando de algo haya vivido en aquella época y haya sido testigo. De la Xihualpilli Zapotzintli, lo que se sabe es que estaba casada con Maucoyot, el piadoso. A su esposo le decían el Tonantzin, el sol precioso, y se supone que este rey fue el que le regaló las tierras de Tlajomulco a los guerreros que estuvieron en la guerra del Salitre. Tonantzin, el rey, y Xihualpilli, Zapotzinco. Xihualpilli, la palabra Xihualpilli deriva de princesa o reina. Entonces, todas las mujeres gobernantes, no es extraño de encontrarlas con este término de Xihualpilli. Xihualpilli, Zapotzinco y Tonantzin, el rey y su esposo, tuvieron dos hijos en Tonalá: Xochitzin, que mujer, Florecita se llamaba, y Xochitla, que era el hijo, ramo de flores. También le decían el príncipe Sanguetin.
Ellos acostumbraban un tianguis, son muy populares los tianguis, existen desde época prehispánica, sobre todo el de Valle de México, donde había calles temáticas de animales, de verduras, de frutas, pero también Tonalá tenía su tianguis cada 5 días. También se dice que en Tonalá se adoraba al dios niño, era como su dios de la lluvia. La Cigualpilli fue amante de Coyot. Esto nos lo dice, este libro es muy valioso, se llama Cosas de Tlajomulco, 1965, de Sucedidos que parecen cuentos, del escritor Jesús Gerardo Villegas, al que le quisieron poner su nombre en la calle Higueras, y pues nomás estuvo 3 meses su nombre. Llegó el siguiente ayuntamiento y le retiró el nombre a este escritor de Tlajomulco. Y la gran parte de este libro de Cosas de Tlajomulco del 65 se publica en que es Tlajomulco desde sus raíces, es en el 85. Lo pueden conseguir, pero en copia, en el tianguis del Trocadero de Antigüedades, los domingos en Avenida México. Se pone en venta de muebles, objetos antiguos, y hay un señor que vende libros y siempre lo tiene o se lo pueden encargar, pero es una copia réplica ya en formato de libro. Tlajomulco desde sus raíces, o en los libros usados, pero a veces se aprovechan, a veces se los quieren dar de 300 a 400 pesos, pero son muy difíciles de conseguir. ¿Qué es lo que nos dice de que era su amante, la reina de Tonalá? Dice, el escritor Jesús Gerardo sugiere que la Cigualpilli se convirtió en amante del cacique de Tlajomulco, pues en la temporada de invierno ella se alojaba y desahogaba su erotismo en el palacio ocasional que Coyot tenía a propósito por el rumbo de la Huertero, donde queda la Cruz Verde de Tlajomulco, o en la clínica del ayuntamiento. Ahí era donde tenían su romance. En este lugar, Coyot declamaba cantares de raza, mientras los tonalenses le gastaban bromas y decían que para ratita vieja, ratón tierno. Hoy en nuestra época, pues les decimos la sugar mami y el sugar baby. La reina de Tonalá fue convencida para que la recibiera al español, a Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán es de lo peor, sádico, sanguinario. En la historia de toda América no se ha encontrado un hombre tan vil, tan peor, no solo contra los indígenas, contra su misma gente. Alguien se quería devolver o ya no lo quería seguir, lo mandaba a ahorcar. Y aunque los pueblos no le hicieran nada, destruía los pueblos y los incendiaba y los tomaba como esclavos para que los siguieran. Pero bueno, entendiendo su personalidad, no era tarea fácil lo que él quería lograr. Él quería juntar todo el occidente de México con Tamaulipas, porque él fue gobernador de Tamaulipas. Entonces él quería pues todo el norte de México, pero obviamente México se va abriendo cada vez más y no pudo lograr su propósito, pero sí configuró la Nueva Galicia con 5 estados, en algunos con una pequeña porción: Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, parte de Durango, parte de Guanajuato. Algo interesante del Nuño de Guzmán es que su ejército, los que lo ayudaron a hacer este gran reino, fueron los de Tlajomulco. Eran los mejores guerreros de la zona, y los de Tlajomulco fue su ejército, su mejor ejército. Cuando peleaban los indígenas se pintaban la cara, tenían sus porras, que eran como las barras del fútbol, estaban tocando los tambores, hacían mucho escándalo, gritaban,
con sus flechas herían y las de piedra lastimaban. Luego su objetivo siempre era cortar la cabeza, y cuando iban venciendo a alguien o mataban a alguien le cortaban la cabeza. Entonces Nuño tenía que enfrentarlos y tuvo que ser también muy cruel porque él los tenía que intimidar. Entonces cuando llega a Poncitlán, los caciques de Tlajomulco le mandan regalos. Esto lo dice Luis Pérez Verdía, historiador de Jalisco. Él lo escribe en sus libros en época del Porfiriato, y también lo dice Fray Antonio Tello, cómo le entregan miel, cebollas, aguacates y gallinas para que le dieron un recibimiento de paz. Luego Nuño convenció a su novia, a su amante, de que también hiciera lo mismo, pero las cosas no salieron tan bien porque su yerno se inconformó. La hija ya estaba casada y el yerno dirigía Tetlán, y junto con otros pueblos, Coyula, se prepararon para atacar al español. Cuando hice el libro Tlajomulco en el tiempo, tomé la versión de Jaime de Anesagasti, que dice, que describe con detalle estas viandas y los banquetes que hace la Cigualpilli para recibir al español, y cómo él llega y se suelta el vocerío y lo quieren atacar. Entonces él agarra del brazo a la mujer y le dice que la va a matar por traidora, y ella le dice que ella no tiene nada que ver con eso y que se junten los dos ejércitos para enfrentar. La versión que da Fray Antonio Tello es distinta. Dice que ella le dice que están enojados con ella, que la quieren matar a ella. Le dice: no tengas miedo, a que quieren matar es a mí, contigo no tienen nada, están molestas conmigo. Lo cierto es que Luis Pérez Verdía también dice que quería agarrar a Coyot para comérselo en tamales, porque, bueno, no crean que los tamales chiquitos, el tipo de tamal que preparaba era como el pavo de Navidad, y era con carne humana y se lo comían, pero querían hacer tamales con el cacique de Tlajomulco por haberlos llevado a ese lugar. Lo cierto es que hubo una batalla, llegaron el yerno de la Cigualpilli. En esta batalla la perdieron porque se apareció Santo Santiago, eso es lo que dice Tello. Por eso muchos lo critican, porque es un tanto fantasioso y exagerado y parece que está haciendo cuento o literatura, y por eso pues el Santo Santiago lo tenemos aquí en Tlajomulco, vestido de charro en el templo del hospital, a caballo. Bueno, se logró ya el triunfo de los españoles. Bautizan a la Cigualpilli como Juana Bautista Danza y a su hijo el príncipe Santiago Vázquez Palacio. Santiago por Santo Santiago, Vázquez por su padrino don Diego Vázquez, y Palacio por ser el heredero al trono. Y pues bueno, la Cigualpilli no fue la única que recibió a los españoles con una gran fiesta. En Nayarit, la Pupulpi, la Cigualpilli Pupulpi, también hizo lo mismo, y es muy interesante todo lo que sucede. Le dicen la última Tlatoani y la gran reina de Jalisco. Yo antes me confundía, pensaba que eran las mismas, pero acuérdense que Jalisco no es Jalisco. Nayarit es el verdadero Jalisco. Cuando se habla del Jalisco antiguo, estamos hablando de Nayarit. Y esta reina estaba en Nayarit y recibió al sobrino de Hernán Cortés, a Francisco Cortés de San Buenaventura. Bien, algo que vio Nuño que le llamó la atención es que había hombres vestidos de mujer. En Cuixeo había un guerrero que, aparte de ser guerrero, se prostituía, y pues eso le pareció de mal gusto a Nuño y lo mandó quemar y que lo mataran. Y también en ese tiempo había una danza que le decían el baile desvergonzado, que es el Cuecuexcuicual, donde varios se vestían de mujer. Yo creo que de aquí vienen los cayacates de Tlajomulco, del Cuecuexcuicual.
Pero lo que más les llamaba la atención a los españoles era la antropofagia, cómo se comían a las personas, y también lo hacía Moctezuma. Moctezuma le llevaban a veces niños o adolescentes y se los guisaba y se los comía. Bueno, la evangelización sigue después. Tlajumulco es muy importante porque aquí hubo obras de teatro que hizo Fray Alonso Ponce, y luego también quitaron la costumbre de la poligamia. Tenían muchas mujeres los que vivían en Tlajumulco. Luego viene la guerra del Mistón, que es una rebelión contra los españoles. Este es todo un tema. Qué lástima que nos dé tan poquito tiempo, porque cómo empieza en 1538 en Magdalena, Jalisco, con Huancari, y luego en Tacoxihuacingo se desapareció su dios. Dicen que era brujería, otros que estaban borrachos, pero lo cierto es que empezaron a volar las cosas que estaban al centro, donde ellos están tomando pulque, y empezaron a girar alrededor de las personas, y se escuchó la voz de su dios, que les dijo que pelearan contra los españoles. Luego llega Tenamastli. Aquí hay una novela de Tenamastli. Aquí este es un libro que habla sobre la guerra del Mistón en Zacatecas contra los españoles. Y aquí hay otro libro que habla de los indígenas de la reina de Tonalá y del cacique Coyos, que lo venden por ahí en Tonalá. Bueno, después de cuando termina la guerra del Mistón, se funda la última Guadalajara. Guadalajara tuvo 4 sitios, y como la tercera fue atacada y mataron a varias personas y a frailes religiosos, esta última Guadalajara la protegen. Le pone Analco. El barrio de Analco eran indígenas que vinieron a ayudar en esta guerra desde México, los trajo el virrey. Ponen Analco, y del otro lado de Guadalajara ponen lo que les platicó Octavio, Mexicalcingo, otro grupo de indígenas para que cuiden a la ciudad de Guadalajara. Y al sur queda Coluquilla, y luego queda Tlajumulco, y luego se establece San Agustín, luego se funda. Qué curioso, se funda exactamente cuando se funda Guadalajara, luego le entran con la fundación de Santa Anita, que fue un 2 de octubre de 1542. Guadalajara se había fundado en febrero, pero lo que están haciendo es reforzar el cerco y proteger a la ciudad. Entonces los pueblos de indios fueron necesarios. Aquí había un apartheid como los de Sudáfrica. Aquí había los blancos, era su ciudad de blancos, los indios su ciudad de indios, y no querían que se mezclaran, y entre más lejecitos mejor. Pero en Guadalajara no hubo de otra, era necesario que estuvieran cerca de la ciudad los pueblos de indios, y es ahí donde ya se habla de la fundación definitiva de Tlajumulco. No hay fecha exacta, no sabemos cuándo se fundó. Tlajumulco, si existió en algún cerro. Los indígenas, indios cocas, vivían encima de cerros. Entonces aquí el pueblo como lo conocemos fue después de la guerra, cuando se pacificó. La guerra se pacificó con la Virgen de Zapopan. Pero bueno, esa es toda una historia. Entonces entre el 42 y el 46 se hace el trazo del pueblo, y ya hay noticias y muchos documentos históricos de Tlajumulco en el 48, 49, 1548, 49. Quiero terminar con la nobleza indígena. El cacique Coyo de Tlajumulco, dice Tello que no era de Tlajumulco, dice Tello que era de Tlaquepaque. Es el único que nos da la contra, pero todas las versiones orales y leyendas dicen que nuestro cacique era Coyo, al grado que en 1982, cuando tuvimos la primera presidenta municipal mujer, había un equipo de fútbol Coyo, y ahorita el ayuntamiento sigue con su equipo ahora retomaron ese nombre otra vez los del equipo de fútbol. El sucesor de Coyo dejó en el poder a su hija cuando él muere, a Magdalena de Jesús, pero a ella se la llevaron las monjas a preparar y estuvo en el Mercado Corona. El Mercado Corona era un convento antes
y ahí estaban las monjas de Santa María de Gracia. Josefina Curiel, que ha estudiado la nobleza indígena, ella lo menciona como la india cacica de Tlajomulco se fue al convento. Y luego queda al parecer su hermano Miguel de Estebanica, que sigue gobernando Tlajomulco, y luego le pasan el poder al nieto de Coyo. No sabemos de quién era hijo, si de Miguel o de Magdalena, pero pues él empezó la construcción de la iglesia en 1570, pero pues por ahí alguien abrió la puerta y lo encontraron cachondeándose con otro indio, Francisco Clemente, y pues para los españoles fue eso todo un escándalo y no podía seguir gobernando Tlajomulco después de lo sucedido. Y pues en el libro La Real Audiencia, la primigenia audiencia de Guadalajara, nos habla de este juicio que se le hizo y que lo quitaron del poder. Y luego ya pusieron a Diego de Guzmán. En estos días se publicó en Facebook un escrito, un compañero historiador, un joven muy talentoso de Tlajomulco que se llama Rey G. Orozco. Les recomiendo que lo sigan en redes sociales. Él publica muchos documentos históricos de Tlajomulco y seguido va al archivo a sacar documentos y los publica en redes. Pues él se metió en los archivos de las Indias, de España, de Sevilla, España, y encontró que le hacen pleito a Diego de Guzmán, el gobernante que quitaron por el pecado nefando, por el pecado de sodomía, lo quitan y dejan a Diego de Guzmán, pero Diego de Guzmán logra quedarse en el poder y logra gobernar Tlajomulco porque él demostró que su papá estuvo al servicio del niño de Guzmán. Y Total se llamaba el indio, recibió aquí en Tlajomulco al niño de Guzmán, fue su fiel guerrero, y eso le daba derecho al hijo a gobernar el pueblo de Tlajomulco. Y bueno, esta conferencia la preparé pues para compartirla en WhatsApp. Si alguien tiene el teléfono o el WhatsApp de Enrique, el organizador, se lo voy a pasar. Hay muchas cosas más, son 9 hojas, pero pues me cargarían mucho y hay muchas cosas bien interesantes al final, porque hubo un temblor aquí en Tlajomulco, se destruyeron todas las casas y luego se abrió la tierra y brotó el agua caliente, porque aquí como que es zona volcánica. De hecho, mucha gente que vivimos aquí abrimos la llave de la calle y el agua está súper calientita. Entonces con este temblor se rompió la tierra y brotó esta agua caliente y mataron a muchos niños. Se tenía la creencia de que estaba enojado el dios Tlaloc, su dios del agua, y para calmar su ira mataron a estos niños de aventarlos al agua. Y bueno, estoy contando aquí como lo que pasa pues en los últimos años. Bueno, pues muchas gracias. El museo, por cierto, que pregunté porque la forma iba a ser diferente y les iba a decir, esta pieza está en el museo, esta no. Pero fui antes a investigar y no está en servicio ahorita. No sé qué pasará. Ahora, perdón. No, ya, la verdad, desde lo más reciente que recuerdo de mi infancia, me interesaba la historia y decía, yo voy a escribir la historia de mi pueblo. Entonces, cuando medio me desocupé de mis trabajos, que era donde comía, del profesor, entonces me di la tarea de salir, pero luego me encuentro con ese petroglifo y en lugar de historia me dediqué a la arqueología. Me ganó la arqueología, faltaron otras cosas de decir aquí, por ejemplo, el encuentro con la diosa tolteca,
otros, tejedoras, y constantemente contra. Entonces, primero el primer libro, porque la otra pasión fue escribir. Y el primer libro no fue la historia de San Agustín, fue el segundo. El primero fue Arqueología de San Agustín. Y esa es más o menos mi historia. ¿Cuándo? No, pues muchos años. Le diré que hace casi 50 años. Yo tomé el dato leyendo este libro porque dice los años que lleva y chequé el día el año que se editó. El profe Samuel el próximo año cumple 50 años de que no ha parado con esto. Parece, creo que un homenaje que no pase por alto el siguiente año, que se cumplen los 50 años de la estación. Mire, es la mejor forma, así sin decir nada, sería siguiendo la línea de alta tensión hacia el sur de San Agustín y pasando el fraccionamiento Lomas de San Agustín, siguiendo esa línea, va a encontrarlo pronto, cortito, no es caminando, que se llama Boulevard El Cortijo. Y por allí era donde andaban queriendo quitar para proyectaron una avenida. Y es lo que cuento, que mis alumnos de la prepa fueron a cuidar para que no. Casi llorando o muy confundido llegué, me di cuenta, andaba, y le digo a un muchacho, andaba con la máquina, y oye, espérate tantito, sí. Y me hizo caso, deja hablar y sí, la secretaria entonces de Cultura habló con lo que sea, y en el momento fueron y ya lo detuvieron. Y hasta entonces ya, aquí tenemos los planos, decían, iba una avenida que iba a quitar este estorbo, ¿verdad? Así fue. De nada, iba. Mi nombre es Aurora Alcázar Gutiérrez y soy cronista municipal de Santa Anita, pueblo vecino que hasta 1904 perteneció a Tlajomulco, y a raíz de 1904 somos ya una delegación de San Pedro Tlaquepaque. Ahorita, en lo que han estado hablando los compañeros, pues todos mencionan que nunca teníamos inicialmente un perfil hacia ser cronistas. Sin embargo, hay un evento del cual desprendemos para que nos encante la historia y busquemos nuestros orígenes como tal. En mi caso, a raíz de la búsqueda de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Santa Anita, me tocó trabajar en un patronato con el cual buscamos esa forma de llegar al Vaticano, voltearan hacia Nuestra Señora de Santa Anita y le pudieran dar ese título como una de las imágenes taumaturgas, y poder así de esa manera quedar en los archivos del Vaticano, cosa que logramos el 29 de mayo del 2004. Entonces, yo lo que quiero comentar el día de hoy es que nuestros orígenes en Tlajomulco nos desprendieron para que Santa Anita tuviera hoy el convento que tiene, que hacía referencia hace un momento Octavio. Tenemos capilla de hospital, tenemos el atrio donde estuvo mucho tiempo vigente como un cementerio, y el santuario de Nuestra Señora de Santa Anita tuvo también una cédula real para tener estabilidad fija, que fue lo que propició que hacia 1799 la diócesis de Guadalajara en aquel tiempo les pidiera a todos los religiosos que ya era tiempo de que cesara su labor de evangelización. Por lo tanto, ya iba a tener la jerarquía de recoger a todos los conventos, a todas las casas que tenía la iglesia y los templos, y que ya se retiraran las órdenes religiosos. En este caso, a partir del 22 de febrero de 1799, una a una, las iglesias que pertenecían en lo que hoy es el municipio de Tlajomulco la fueron entregando a lo que hoy es la arquidiócesis de Guadalajara. Pero no así Santa Anita, porque tenía esa cédula real que les hago mención, y aún así, de esa manera, los religiosos de Tlajomulco, de Caxititlán, de San Agustín y todo lo que tenemos aquí en el entorno, entregaron sus iglesias y todos se fueron a vivir a Tlajomulco, a Santa Anita, precisamente por lo que les hago mención de esa cédula real. Y pues la arquidiócesis de Guadalajara pues se molestó, porque dice, ¿cómo es posible? Si para tener una estabilidad fija
un convento tiene que tener 8 religiosos y aquí en Santa Anita nada más hay uno. O sea, le estoy haciendo este comentario referente a lo que decía Octavio hace un rato, que hacían los conventos muy grandes, con muchas celdas, y en aquel momento nada más había uno. Sin embargo, todo esto propició, no me quiero extender mucho, porque son 15 minutos si quieren hablar, me imagino algunos más de ustedes. Esto propició que nuestras raíces estén bien firmes. Y una de esas raíces que les quiero comentar es que el próximo día 13 de junio, día de San Antonio, Santa Anita tiene una de las tradiciones más fuertes en relación a que se regala alimentos en las puertas de las casas a todas las personas que pasan. No hablo de todas las casas en Santa Anita, pero vienen de todos los entornos, de los pueblos, de los fraccionamientos, y simplemente con que se paren frente a una mesita, que puedes tener tortas ahogadas, pozole, arroz con leche, agua fresca, pan, cualquier tipo de alimento en 2 horarios, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, es bienvenida aquella persona, y la satisfacción del que está donando esos alimentos y que ahorró a lo largo del año es una gran satisfacción. La persona diga gracias, no, gracias a ti porque me permites dar y compartir la caridad de los franciscanos, en este caso San Antonio de Padua, en el cual ustedes aquí en Tlajomulco tienen un templo y que somos herencia cultural franciscana de lo que es la doctrina de Tlajomulco. En este caso es el pan de San Antonio, y que todas las iglesias franciscanas el día martes después de cada misa regalan a las personas, bendicen pan y se les ofrenda. Todos los martes en Santa Anita sí se hace, he ido en otros lugares, en otros poblados sí se hace. En una ocasión sí me invitaron aquí a dar una exposición en el templo de San Antonio de Padua, y yo les decía, aquí lo hacen, y me dijeron las personas, no, y que pues somos, la raíz es franciscana. ¿Por qué se perdió? Bueno, lo analizo de esta manera y digo, en Santa Anita teníamos también una mayordomía, en este caso la cofradía, ¿sí? Pero sin embargo en ese momento, en 1732, que empieza el santuario de Nuestra Señora de Santa Anita, se le encomendó a la cofradía que ayudara y alimentara a los albañiles para la construcción, pero fue imposible para ellos mantener por mucho tiempo, dar este alimento y protección y salario a los albañiles, y al mismo tiempo apoyar a los enfermos que iban llegando o darles hospedaje a los viajeros. Entonces se fue demeritando económicamente la cofradía y desaparece hacia 1775. Entonces, pero nuestras raíces, repito, vuelven hacia Tlajomulco. Otra de las tradiciones que tenemos muy fuertes es el Día del Chiqueo, que es el lunes de la Semana Santa. En esta, los arrieros que, si recuerdan, nos dicen camoteros por el producto del camote tatemado. Entonces, los hombres que vendían este producto lo trasladaban a Colima por el Camino Real, y de regreso se traían productos propios de la costa, y precisamente el viernes de Dolores era cuando vendían el producto del camote, y de regreso llegaban aquí a Santa Anita el lunes santo por la mañana. Entonces, para que no se echaran a perder estos productos de la costa, en la plaza los vendían. Entonces es el 14 de febrero, que actualmente se celebra para las parejas, nosotros lo teníamos prehispánico. Entonces son las 2 tradiciones más importantes que tenemos en Santa Anita, 13 de junio y el Día del Chiqueo. Entonces todas las parejas en la tarde, noche, van a que el hombre le compre fruta típica de la costa y los productos típicos de Tlajomulco como el sexual. Entonces, para mí es algo muy importante y quería comentarlo hoy. Muchas gracias. Un aplauso para la maestra Santa. Resulta que uno de mis libros se llama Páginas de mis pueblos, y exactamente esos pueblos son Tlajomulco, Cajititlán, Huitlán, San Sebastián, San Juan, Huescomatitlán, San Lucas, Santa Cruz, San Agustín, Santa Anita. Este libro que hizo en colaboración algunos de los compañeros que están aquí: Antonio de Santiago, Guadalupe Quintana, Encarnación Ramos, Adolfo Díaz, Saulo Ramos, Jesús García, Octavio Guevara, Braulio Villanueva. Trae, no para votar, pero sí referentes precisamente todos los pueblos. Surgió
como un reclamo de que la ciudad de Guadalajara está acabando con nuestra esencia a esos pueblos y todo. Algo que servirá, no es agotado, pero con tu expresión y con tu mirada de decirnos que querías saber de eso, pues aquí hay un principio para que comiences. Y por supuesto, que si mis compañeros, yo de mi parte, dispuestísimo en la forma que quisieran, hablaríamos sobre lo que propones. Gracias. Yo quiero comentar a lo que dice Freddy. Hay un consejo de cronistas. Los cronistas, se crea el consejo y son honorarios, son sin sueldos. Bueno, ya aparte existen a veces en el ayuntamiento que los invitan o nos invitan a trabajar, pero hay un consejo de cronistas. Somos 5 actualmente, 3 de Tlajomulco, que es Octavio, su servidor, y José Luis Rodríguez, que le dicen el Puma. Nosotros somos los 3 de Tlajomulco y más las poblaciones, que es Braulio de Cajutitlán y que es el profe Samuel de San Agustín. Sí que quisiéramos pedirle apoyo a la regidora, al ayuntamiento, que el consejo sea más grande, porque hay personas muy talentosas en el municipio y que están haciendo muy buen trabajo, y sería perfectísimo, porque para ser cronista se ocupa el aval del ayuntamiento, se ocupa que una acta de cabildo se determine, que el cabildo diga, se va a ampliar el consejo de la crónica. No puede decir cualquier persona, ya quiero ser parte del consejo. Y las 3 personas idóneas para participar es Freddy, que está aquí frente a mí, que es antropólogo y ha hecho exposiciones de fotografía y de historia en San Miguel Cuyutlán. La segunda persona que sería excelente que estuviera con nosotros en el consejo de la crónica es la señora América Arellano Cerritos, que está allá. Ella, desde que se jubiló como maestra, es muy capaz, lee muchísimo, sabe mucho de historia. Ojalá que algún día la escuchemos. Y en San Sebastián está el señor Helio Ceguera, que ya lleva escritos como 8 libros, 7 o 8 libros, y es muy cronista. Yo creo que para empezar con ellos 3 que ya estén aquí en esta mesa, nos iría muy bien. Pues cerramos el espacio.